Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias al Señor por su sacrificio en la cruz del Calvario y solamente agradeciéndole al Señor por ese sacrificio. Y aparte, lo mejor de todo es que resucitó. Yo creo que esta es la fecha que todo cristiano debemos celebrar, que todo hijo de Dios debemos estar celebrando. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento que no tiene comparación alguna, es solamente el sacrificio más grande de amor y es por la causa por la cual Cristo vino a este mundo a morir por ti y por mí. Y damos gracias y le damos toda la gloria y toda la honra que Él se merece a nuestro Señor Jesucristo, porque nos quedaríamos cortos agradeciéndole su infinito amor, porque se entregó a sí mismo a la cruz y damos gracias a Dios. Solamente quiero tocar lo precioso que es el Señor, todo lo que hizo el Señor a través de este sacrificio y cómo Él al final resucita, se levanta con poder por medio del Espíritu Santo, porque Dios lo levantó de entre los muertos y damos gracias a Dios. Señor, solamente nos queda agradecerte, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, que este sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor, cumple todo, Señor. No necesitamos ninguna otra cosa más, Señor. Solamente agradecerte, Padre, por todo lo que tú haces. Señor, que este servicio, Señor, sea especial, Señor, sea para nosotros recordar, Padre, todo lo que tú hiciste por medio de tu Hijo al enviarlo a la cruz del Calvario, Señor. Agradeciéndote cada cosa, Señor, que tú hiciste por nosotros. Gracias por ese eterno sacrificio, porque gracias a ti hemos sido justificados por medio de tu sangre preciosa, Señor, que tú derramaste. Nos has comprado, Señor, y solamente agradeciéndote, Señor, por todo lo que tú hiciste. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy, dando este servicio, llevando este servicio especial. Y lo he titulado Resucitó. Yo creo que no estaríamos aquí tú y yo si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque sería una enseñanza que no sería verdadera. Porque Cristo vino y nos dijo muchas veces, múltiples veces dijo que iba a morir e iba a resucitar. No hay nadie en este planeta Tierra que haya resucitado y lo haya dicho con anticipación y cuántos días iba a estar en esa tumba. Solamente el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es el único que pudo haber dicho esas cosas. No hay nadie más. Muchos han dicho que son el Mesías, muchos han dicho que son Dios, pero ninguno de ellos ha predicho su muerte con tal exactitud más que Jesús. Le damos gracias a Dios. Quiero que me acompañes a Lucas 24. Ahí a partir del versículo 1 vamos a empezar a entrar a ver lo que pasó ese día cuando Él resucitó. Y luego nos vamos a ir hacia atrás y hacia enfrente y dándole la gloria al Señor porque Él se la merece. Amén. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellos,
quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Damos gracias a Dios. ¿Sabes qué? Este es el acontecimiento más importante, es el único acontecimiento que nosotros vamos a encontrar en la historia humana de un personaje que con anticipación dijo que iba a morir, dijo cómo iba a morir, y se cumple al pie de la letra, la manera en que Jesús fue vituperado, en la manera en que le escupieron, en la manera en cómo le jalaron sus cabellos, su barba, en la manera en cómo escarnecieron su carne, en la manera en cómo Él lo describió a través del profeta Isaías. Se cumple a la perfección el vituperio de Cristo. Y solamente le damos la gloria y honra al Señor, porque esta palabra que nosotros leemos, este pan de vida que nosotros comemos todos los días, nos muestra y nos da testimonio de Jesús a través de toda ella, a través de estos 66 libros preciosos que el Señor nos dejó, como instrucción para que nosotros vivamos una vida en santidad, para que nosotros instruyamos a nuestros hijos, para que nosotros seamos los patriarcas de nuestro hogar, para que nosotros seamos la luz del mundo, para que nosotros seamos la sal de la tierra y podamos nosotros darle vida a esta tierra, por medio de esta palabra preciosa, por medio de su palabra. Porque recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esta palabra que es verdad, Él la dejó para ti y para mí. Y podemos nosotros corroborar y celebrar el día de hoy lo que Cristo Jesús hizo por ti y por mí, viéndonos cada momento en el cual fue vituperado. Cada vez que Jesús caía, te veía a ti y a mí. Nos estaba viendo a lo lejos y le damos la gloria al Señor porque Él estaba viéndote, estaba viéndome a mí en ese momento, entregando su vida. Le damos gracias a Dios. Sabes, en el mundo hay tantas religiones, miles de religiones. Cada persona puede decir que puede hacer una religión en cuanto a él le plazca. Pero estas religiones son las que el enemigo viene y engaña y mete a la iglesia o mete en la mente de las personas para crear esas religiones falsas. ¿Por qué? Porque hay muchísimos caminos, pero solo hay un camino. Este es Jesús. Él es el único camino por el cual nosotros podemos llegar al Padre. No hay ninguna otra manera. Solamente por medio de Jesús es el camino hacia el Padre. Y damos gracias a Dios. Estas religiones nos van a engañarte, van a tratar de engañarte y decirte que por medio del amor todo es posible. Que por medio de diferentes maneras de pensar todo es posible. Que por hacer cosas buenas vas a ir al cielo. Pero si tú ves en la historia, Buda no resucitó de entre los muertos, sigue estando en la tumba. Ahí están sus restos, está el polvo en el cual se convirtió, como dice la palabra de Dios. Está Mahoma, que también no resucitó. Y curiosamente, los que creían en él, lo sepultaron no a 6 pies como normalmente se hace, lo sepultaron prácticamente a nivel superficie, pensando que iba a resucitar. Y cuando no resucitó, pasando varios días, se pusieron tristes. Y la verdad es que el enemigo viene y te inventa, porque recuerda que él es el engañador del mundo. Él es mentiroso desde el principio, engañando a los ángeles, engañando a Eva. Y de esta manera trata él de persuadirnos, de disuadirnos de que él es el camino. Pero si tú lees la palabra de Dios, si tú vas a ella, tú te vas a dar cuenta de cuál es la verdad. Esta verdad absoluta que no cambia, que no es relativa, que nosotros tenemos que entregarnos en espíritu y en verdad. Pero la resurrección de Cristo nos muestra tantas cosas. Lo primero que vemos es que se levantó de entre los muertos.
Dios lo levantó de entre los muertos. Y damos gracias. Gracias a Dios porque por medio de ello nosotros podemos profesar este evangelio en el cual Cristo murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Como te decía, Mahoma se quedó en la tumba, Buda se quedó en la tumba, Joseph Smith se quedó en la tumba, ningún otro. Hitler diciendo que iba a tener un milenio en el reinado como el Tercer Reich, está en la tumba. Ninguno de ellos, ninguno de los más grandes pensadores de la historia que tú conozcas, no hay ninguno. Tú dime uno y no vas a encontrar a ningún otro como Jesús. Jesús que vino a este mundo a estar con pecadores como tú y como yo. Porque recuerda que seguimos pecando, que tenemos que ser más santos todos los días, pero tenemos esta carne que nos hace pecar. Y solamente por medio del Espíritu Santo es como tenemos esa convicción de pecado. Ni siquiera Krishna pudo resucitar de entre los muertos. No hay nadie más, ninguno de los más grandes líderes que tú me menciones. Solamente Jesús es el único. Es el único líder cristiano, ¿verdad? Es el único líder que nosotros podemos seguir que está vivo. Y damos gracias a Dios. No existe ninguna otra religión por la cual nosotros podamos ver y decir, este es Dios. Porque inclusive los judíos decían que solamente Dios podía hacer estas cosas. Todos esos prodigios, todos esos milagros, todo lo que Él hacía, su sabiduría que descendía de los cielos. Vemos a Nicodemo acercarse a Jesús. Uno de los miembros del Sanedrín, de los mejores, de los más sabios del Sanedrín, se acerca a Jesús y empieza a platicar con él y solamente le dice, solamente Dios puede hacer estas cosas. Entonces vamos a analizar los sucesos de la resurrección, pero también vamos a analizar rápidamente lo que pasó con Jesús antes de. Y Jesús viene y nos dice que Él iba a pasar 3 días y 3 noches, así como con Jonás. Viene Jesús y nos muestra y nos habla en Mateo y nos dice cómo iba a estar. Y si vemos la historia, y si tú ves cómo está trazada la línea del tiempo en la palabra de Dios, empiezas a atar cabos y empiezas a ver. Y más o menos Jesús murió en el año 31 DC. Y si empezamos a ver el sábado, que es el Sabbat, ¿verdad? Es el Shabbat que ellos celebraban. Precisamente en ese año había un sábado especial. Y en la historia se anexó ese sábado en especial. Había un sábado que era el sábado, era una convocación anual para celebrar la Pascua. Y celebraban cuando Moisés y el pueblo los judíos, el pueblo de Israel salieron de Egipto. Y solamente se celebraba en ese tiempo ese Shabbat. Entonces había 2 sábados, uno anual y el semanal. Y por esta razón podemos poner y trazar la palabra de verdad exactamente con esos 3 días y con esas 3 noches. Damos gracias a Dios, porque muchos dicen que fue el viernes, pero si tú empiezas a atar los cabos, no te da para la resurrección en el domingo, porque la palabra de Dios dice que fue en el primer día de la semana cuando Jesús resucitó. Y si tú empiezas a ver como convencionalmente lo trazan, que es el viernes, no concuerda. Entonces damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios con ello. ¿Por qué? Porque los judíos, recuerda que el calendario judío no es el mismo calendario que nosotros tenemos. No es igual. Para los judíos el día empieza en la noche a las 6 de la tarde y termina al siguiente día. Así es como se traza el calendario judío. Si tú vas a Génesis 2, ahí lo vas a ver. Si vas a Levítico, empiezas a ver, porque Dios habla y dice, este fue el día, la noche y el día. Siempre vas a ver en la creación cómo Dios creó esto, cómo creó o cómo hizo la creación. Entonces la Pascua, vemos que Jesús celebra la Pascua en Lucas 22, del versículo 13 al 15. Después vemos que Jesús es arrestado.
ahí en Marcos 14, 26. Y Jesús padece, ¿verdad? Jesús va después de celebrar la Santa Cena y de decirle a sus discípulos lo que iba a pasar. Que esa noche iba a ser arrestado, que iba a ser entregado y iba a ser traicionado. Solamente Dios puede decir todas estas cosas al pie de la letra, tal cual lo hizo Jesús. Si vemos, Jesús va y ora al Getsemaní, se lleva a 3 discípulos con ellos y empieza a orar. Y les pide que oren junto con él. Y sabemos la historia de lo que pasó con Jesús. Pide 3 veces al Padre que pase de él esta copa si es voluntad de Dios y no la de él. Y Jesús vemos en su punto más de estrés, más, ¿cómo te podría decir? Pues en su condición de saber lo que venía. Por eso estaba orando al Padre. Empezó a sudar sangre. Y científicamente esto es posible. Y mira lo que dice científicamente. Este fenómeno es llamado hematohidrosis. Es una condición en que los vasos sanguíneos pueden contraerse y dilatarse hasta el punto de ruptura, de forma que se producen hemorragias en la capa del epidermis más próxima a las glándulas sudoríparas. Así la sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Entonces científicamente está comprobado que es en un momento de intenso estrés, en un momento de intenso dolor, en un momento en el cual algo está por suceder en una persona y las condiciones deben apropiarse para ello. La temperatura en la cual Jesús estaba orando, a la hora en la cual Él estaba orando, nos muestra que era prácticamente casi a la medianoche cuando esto estaba sucediendo. El frío estaba intenso en esa época en Israel y solamente podemos ver estas cosas. Vemos que Judas traiciona a Jesús y se cumple como estaba escrito, que el hijo de perdición lo iba a traicionar. Jesús es arrestado, es llevado y los discípulos se esparcen. Y de nuevo se cumple la palabra de Dios que estos iban a huir al capturar al maestro. Y Jesús fue llevado a este juicio delante de los fariseos y después lo llevaron frente a Pilato. Y cuando lo llevan frente a Pilato es a la mañana, a las 6 de la mañana al día siguiente, y lo ves en Marcos 15:1. Cuando se presenta a Pilato y vemos que a las 9 de la mañana, en la tercera hora, comienza la crucifixión de Jesús. A las 9, ahí en Marcos 15:25 lo vas a encontrar. Y Jesús está padeciendo el vituperio. Antes de ello es flagelado. 39 latigazos de látigo romano le dieron a Jesús. Los judíos daban esos 39 azotes, que es 40 menos 1, porque más allá de 40 era hacer algo grave, causarle algo a la persona a la cual estaban haciendo, y por eso decían 40 menos 1. Pero si te pones a multiplicar, a Jesús le dieron 39 azotes con el látigo romano que tenía, era el látigo y tenía 3, más la punta de hueso y la bola que se encajaba en la piel y rasgaba y quitaba todo ello. Haz la multiplicación. Solamente te invito a que lo hagas. 39 por 3. Y cada vez que entraba y se enrollaba en la piel y jalaban, porque no era el latigazo normal, la jalaban. Científicamente, cada látigo ejercía un daño de 2 pulgadas de profundidad. Y cuando jalaban, para poder suturar esa herida, eran 29 o 20 suturas las que se tenían que hacer. Ponte a pensar en esto. Se enrollaba en su pecho, se enrollaba en su estómago, se enrollaba en sus piernas, en sus brazos. Y Jesús estaba desnudo completamente en el pretorio. Y ahí tenían a Jesús, tal cual se cumple la escritura en Isaías.
Deformaron su rostro de tal manera que era un monstruo. Que era un monstruo. ¿Para qué? Para que nadie lo amara por su belleza, sino por lo que Él hizo por ti y por mí. Y luego le clavaron esa corona de espinas de 2 pulgadas. Muchos ven la corona que está grande y entra, pero era una corona ajustada para que entrase y se enterraran esas espinas. Y luego vemos a Pedro engañarlo 3 veces. Jesús fue intercambiado por un ladrón. Solamente Él dando su vida por Él. Es sentenciado a la cruz del Calvario. Y la verdad es que vemos todas estas cosas. Y cómo poder decir que Jesús no nos amó. Cómo poder decir que Jesús entregó todo lo que Él era por ti y por mí. Recuerda que Él se hizo pobre, ¿verdad? De ser rico se hizo pobre por ti y por mí. Damos gracias a Dios. Sufriendo todos los dolores, sufriendo todo el vituperio. Y una vez que estaba en la cruz del Calvario, en ese momento podemos ver a Jesús ahí clavado. Jesús muere y vemos ahí en Marcos 15:33, vemos cómo Jesús muere entre las 12 y las 3 de la tarde. Y los judíos, para asegurarse, porque venía esa semana especial, ese sábado anual que se celebraba, para que ellos pudieran celebrar ese sábado, lo que hicieron fue que pidieron que quebraran las piernas de los que estaban crucificados, de los 2 ladrones que estaban junto con Jesús. Pero al ver que Jesús estaba muerto, ya no quebraron sus piernas, para que se cumpliese de nuevo la escritura de que no le quebrarían los huesos. Y de nuevo se cumple y damos gloria al Señor. Entonces entra este sábado especial. Y luego entra el viernes, en donde vemos a María Magdalena, que tiene que comprar todas las cosas para limpiar a Jesús, que tiene que comprar y ungir a Jesús, ungir el cuerpo de Jesús. No podía hacer esto en ese sábado especial. Entonces lo tuvo que hacer este día y esperarse todavía más. ¿Para qué? Para llegar al otro sábado, el de la semana. La verdad es que es tan preciosa la palabra de Dios. Porque muchas veces este sábado no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos nosotros abatidos, caídos. Pero mira lo que sucede en este sábado. Estos judíos, antes de que entrara este sábado especial, le pidieron a Pilato algo. Y mira lo que dice en Mateo 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación, está hablando de esta preparación especial. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: he ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces vemos que al siguiente día, después de la crucifixión, sellaron esta puerta. Sellaron con una piedra donde sepultaron a Jesús. Y vemos cómo Pilato envía a estos hombres fuertes. No eran hombres debiluchos, no eran hombres, eran esta guardia. Y por lo regular son 4 los que tienen en la guardia. Estaban estos guardianes ahí. Y es como en Daniel 6:17, cuando ellos
cerraron la puerta del horno de fuego, sellaban. Solamente el rey, mira lo que dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Entonces vemos esto, cómo se sellaba, y de esta misma manera sellaron esta puerta y nadie la podía mover. Y recuerda que los discípulos estaban asustados, ellos ni siquiera se querían acercar. ¿Por qué? Por miedo. Ellos estaban esperando que Jesús, en ese instante en que muriera, resucitase de entre los muertos. ¿Para qué? Para que los librase, para que ellos creyesen aún más. Pero no sucedió eso. Y estaban escondidos. Si alguien hubiera abierto esa puerta, quitado esa piedra, hubieran mandado al tipo FBI del Imperio Romano a investigar qué fue lo que pasó, hubieran encontrado a esos discípulos si es que ellos hubiesen sido, pero no fueron ellos. Y la verdad es que me encanta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se cumple todo a detalle. Estos del Imperio Romano iban a encontrarlos, iban a buscarlos, iban a capturarlos, y la consecuencia de capturar a alguien que infligía este tipo de ley era crucifixión de cabeza. Les podían cortar la cabeza después. Entonces, si ellos estaban miedosos porque los fariseos los iban a agarrar, imagínate ahora temiendo acerca del Imperio Romano. Ellos no tenían escrúpulos, y viendo lo que le hicieron al maestro, pues aún estaban más atemorizados. Ese sábado para ellos fue lo peor de sus vidas. Solamente quiero imaginarme. Y eso pasa muchas veces contigo y conmigo. Cuando nos alejamos del maestro, cuando seguimos a Jesús de lejos, cuando estamos atemorizados porque Jesús no está con nosotros. Y eso pasa muchas de las veces. Pero si tú y yo seguimos todos los días caminando con Jesús, cuando venga el miedo, cuando venga el enemigo a sembrar temor sobre tu vida, nosotros lo podemos vencer en el nombre de Jesús y poder usar la palabra de Dios para vencerlo. Y eso fue lo que sucedió ese sábado. Vemos ahí en Mateo 24:1, dice: el primer día de la semana, o sea, el domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Recuerda que en ese sábado no se podía comprar nada, no se podía hacer nada, era un día de reposo, entregarle al Señor todas las cargas. Por lo tanto, coincide el trazo de la palabra de Dios. Si tú vas a la palabra de Dios y empiezas a trazar la palabra, y empiezas a poner los días, y empiezas a ver tal cual se celebraban las fiestas judías, celebraban los panes sin levadura, celebraban pues en sí el día y la noche, te vas a dar cuenta cómo está trazada la palabra de verdad. Entonces el primer día de la semana es el domingo. Y vemos a estas mujeres que se acercan. Muchos piensan que ellos fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús, pero no fue así. Los primeros testigos fueron los soldados romanos que estaban ahí. Ellos fueron los primeros testigos de ver la maravilla. Y vemos que María Magdalena, María la madre de Jacobo, Juana, Salomé y otras mujeres fueron las que llegaron ahí y presenciaron que ya no estaba Jesús. Posiblemente desconocían que Nicodemo ya había hecho este ritual a Jesús de embalsamiento, de limpiarlo con perfume, de lavarlo, de quitarle toda su sangre. ¿Por qué? Porque no estuvieron ahí. Porque eso lo vemos que José de Arimatea y Nicodemo hicieron estas cosas en secreto.
Pero María no sabía probablemente, e iban ellas a hacer esto. Tampoco sabían que la piedra había sido quitada. Fue una sorpresa para ellas. Y al darse cuenta que la piedra ya no estaba, se les aparece un ángel. Dice el versículo 4, aconteció que ellas, estando ellas perplejas por esto, he aquí se prepararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estaban sorprendidas por lo que había sucedido, y se pararon estos 2 ángeles y les dieron la noticia. No les dieron noticia o buenas nuevas de lo que iba a suceder, sino de algo que Jesús ya les había dicho que iba a suceder. En la versión King James nos dice que cuando estos ángeles les dijeron, ¿por qué buscas al que vive? La versión esta nos dice la versión King James nos dice, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que vive? Entonces ellas deberían estar listas, preparadas. Porque las mujeres estaban tristes, estaban confundidas, tenían miedo, su fe había sido tambaleada, había sido destruida al ver al Maestro ahí crucificado. Solamente vemos a Juan y a estas mujeres presentes en la crucifixión. Los demás habían huido. El versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores y que sea crucificado al tercer día. Este mensaje de los ángeles nos dice que Jesús va a ser entregado a pecadores. Es lo mismo que Jesús ya nos había dicho, que Jesús iba a ser crucificado, que Jesús iba a resucitar al tercer día, y se cumple al pie de la letra la palabra de Dios. El mensaje a la iglesia el día de hoy, lo que se maneja el día de hoy, es que nos damos cuenta que no importa lo que está sucediendo en el mundo, vemos que este mensaje se olvida. Sabemos lo que Jesús nos dijo que iba a suceder. Sabemos al pie de la letra. Jesús les estuvo diciendo y diciendo y diciendo este mensaje. La palabra de Dios no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que por medio de la palabra de Dios estamos seguros, estamos confiados. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es Cristo Jesús. Estamos parados sobre la roca y tenemos que recordar la palabra de Dios. En cualquier momento en la cual el enemigo quiera venir, tenemos que recordar la palabra de Dios. Pero si no vas a ella, ¿cómo vas a recordarla? Mira lo que dice el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces, el ser humano como tal es olvidadizo. Por eso cuando tú vas a los servicios, tienes que llevar tu Biblia, tu cuaderno y tu pluma. ¿Para qué? Para que apuntes todo lo que se te va a olvidar, porque se te va a olvidar. Ellos caminaron 3 años y medio con Jesús. Y se les olvidaron las palabras que hace días Jesús mismo les había dicho. La verdad es que nosotros tenemos que estar constantemente ejercitando nuestro corazón. ¿Y por qué te digo nuestro corazón? Porque ahí se almacena todo. Ahí nosotros meditamos de día y de noche la palabra de Dios. Ahí nosotros estamos llenándonos. Porque cuando tú meditas y lo guardas en tu corazón, y todo lo que sale de tu boca viene del corazón, y hablas palabra de Dios, esa es la manera en que tú estás recordando la palabra de Dios.
Siempre es Dios recordándonos y dirigiéndonos por el camino correcto y nosotros tenemos que ir por ese camino de rectitud. Porque cuando se nos olvida la palabra de Dios es cuando nosotros tendemos a irnos dispersos por otros caminos. Y recuerda que solo hay un camino, ese es Jesús. El versículo 11 de Mateo 24. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no les creían. Es raro. Ellos estaban totalmente destruidos y abatidos. Y los teólogos mencionan dos partes en las cuales ¿por qué no creían? Dos razones por las cuales no creían a las mujeres. La número uno es por la razón cultural. Porque recuerda que la mujer en aquellos tiempos no la tomaban en cuenta. No podían ser interrogadas ante un tribunal porque su palabra no valía, porque eran prácticamente un cero a la izquierda. La cultura en nuestra época tiende a destruirnos de la misma manera. Si tú tratas a tu esposa, a tu cónyuge, con el pie, créeme que no vas a prosperar. Tus hijos van a ver todas esas cosas. Trata bien a tu esposa, ámala, respétala, enséñale la palabra de Dios, es tu responsabilidad. Porque si tú no amas a tu esposa, no te amas a ti mismo, dice la palabra. Entonces tú te tienes que amar. Como te digo, el testimonio de ellas no valía para nada. Entonces cuando se presentaron a los discípulos, pues no les creyeron porque tenían probablemente esa cultura en ellos que no les hacía creer. La segunda razón que probablemente no creían es que en ellos no cabía la idea en absoluto de que había muerto Jesús. Algo sucedía en ellos que para ellos era el Mesías que venía a salvarlos del imperio romano, a pelear por ellos. Pero no. Jesús viene y nos demuestra algo muchísimo más precioso. Ellos estaban confundidos a tal manera que probablemente estas dos razones, y probablemente había muchísimas más razones por las cuales no creyeron en ese momento. Pero Jesús nos dijo exactamente lo que iba a pasar. Muchas veces habló Jesús y nos dijo en su palabra tal cual iba a pasar. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este es Jesús diciéndoles lo que iba a pasar. Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a los 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subiremos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y de nuevo Lucas 9, 22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y hay muchísimas más. Lucas 9, 44, Lucas 18, 31, te lo voy a leer. Tomando Jesús a los 12, y les dijo: he aquí subiremos a Jerusalén. Es el mismo de Mateo, ¿verdad? Es el otro punto de vista del Evangelio. Y damos gracias a Dios. Es increíble que después de todo esto, de que Jesús les haya dicho todo lo que iba a pasar, de que Jesús les haya dicho al pie de la letra lo que iba a pasar, los discípulos hayan huido. Al contrario, debieron haber estado maravillados porque se estaba cumpliendo de tal manera. Pero no entendieron nada estando con Jesús. ¿Cuánto más tú y yo que no estamos con Jesús, caminando
físicamente con Jesús. Que tienes la palabra de Dios ahí arrumbada, toda empolvada. Que la tienes a lo mejor para nivelar algún mueble que tienes ahí que está todo caído. Tenemos la palabra de Dios y ella nos da testimonio de Jesús en todo momento. Y aún así viene el enemigo y te llega y te toca y tú te desvaneces. Tú empiezas a caer. ¿Por qué? Porque entra a tu mente, negocia con tu mente, habla directamente a tu mente. Recuerda que el enemigo no puede entrar a tu cuerpo, no te puede poseer, pero sí te puede hablar. Y por eso está la palabra de Dios, para destruir o para vencer al enemigo más bien. Esa palabra de Dios que tú tienes. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Damos gracias a Dios. Porque por medio de la palabra de Dios podemos vencer. Los apóstoles de Jesús enseñaron hace 2000 años, y seguimos nosotros enseñando el Evangelio que tenemos que enseñar. Y eso es creer en Jesús. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Este es el Evangelio de Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Y aquí está la clave de todo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tal y como es la palabra de Dios. Si tú vienes y me dices que la Biblia ha sido manipulada nuevamente, la palabra de Dios se cumple de tal manera, y damos gracias a Dios. Cristo murió por nuestros pecados, derramó toda su sangre por ti y por mí, y se levantó al tercer día, fue sepultado y resucitó al tercer día, como las Escrituras nos lo dicen. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los apóstoles nos hablan, y eso fue lo que ellos estuvieron predicando. Una mentira que una persona dice, tarde que temprano sale a la luz. ¿Por qué? Porque una mentira no se puede quedar escondida. Dios saca todo a la luz. Si los apóstoles hubieran mentido acerca de Jesús y de su resurrección, esta mentira ya hubiera salido. Y ellos prefirieron morir. Déjame decirte algo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y tú tienes temor y entra a tu vida, el Espíritu Santo te da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vence el temor. Estos apóstoles estaban escondidos. Estaban temerosos, tenían miedo, pero el Espíritu Santo vino a ellos y empezaron a predicar el Evangelio. De tal manera que el miedo se fue. No importó que fueran vituperados, que fueran golpeados, azotados, apedreados, a tal grado de morir, que fueran crucificados como Pedro, que fueran decapitados, que fueran asesinados a causa de Jesús. Algo cambió en ellos. Su manera de pensar, fue renovado su entendimiento, como dice Romanos 12, por medio de la palabra de Dios. Ellos, al recordar la palabra de Dios y al tener el Espíritu Santo, algo sucedió en su vida. Y déjame decirte algo. Isaías 53 nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos.
más inatractivo para que le deseemos. Este es Jesús, hecho un monstruo a causa del pecado. Porque dice la palabra de Dios que Dios puso el pecado sobre Jesús. Él cargó todas tus dolencias, Él cargó todas tus iniquidades, Él cargó todos mis pecados en la cruz del Calvario en ese momento. Y fue hecho un monstruo, porque el pecado eso es lo que hace. Te hace ser un monstruo. Cuando tú mientes, cuando tú robas, cuando tú adulteras, cuando tú dañas a tu prójimo, cuando tú blasfemas en contra del Espíritu Santo, cuando tú hablas en contra de Dios. Eso es lo que el pecado hace en tu vida. Te empiezas a convertir en un monstruo. Gracias a Dios que el Espíritu Santo obra y nos trae convicción de pecado, y damos gracias a Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos el rostro de él, el rostro fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación fue, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, y sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y damos gracias a Dios. Solamente Jesús cumple al pie de la letra todo lo que describe Isaías. Él enmudeció, él no dijo nada. Él pudo haber hablado a sus ángeles para que lo librasen del látigo romano, para que lo librasen de la corona de espinas, para que lo librasen y le ayudasen inclusive de llevar su cruz. Recuerda que cada latigazo romano, Jesús veía a ti y a mí, nos estaba viendo a lo lejos. Cada vez que le incrustaban esa corona de espinas aún más y más y más, algo sucedía y nos veía a ti y a mí de nuevo. A lo lejos nos estaba viendo, y damos gracias al Señor Jesucristo por ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí, llevando esa cruz. Y cada vez que caía y quería levantarse, Él te veía a ti y a mí de nuevo. Él estaba viéndonos a lo lejos. Tú y yo no estuvimos ahí, pero Él nos vio a ti y a mí. Y damos gracias al Señor Jesucristo. Al momento de ponerle esos clavos en sus manos, dice que lo oraron sus manos en el Salmo. Y muchos piensan que fue aquí en la mano.
Pero eso no es lo que hacían los soldados romanos. Los soldados romanos eran unos expertos en crucifixión. Y lo que hacían es que lo ponían justamente justo después de la muñeca. Y cada vez que cada martillazo entraba por su mano, Jesús nos veía a ti y a mí. De nuevo en sus piernas. Le unieron sus piernas y entró ese clavo. Jesús te veía a ti y a mí. Le damos gracias al Señor. Porque nadie da su vida más que un amigo. Solamente Dios. Si tú crees que los soldados romanos mataron a Jesús, si tú crees eso, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Jesús dio su vida por ti y por mí. Y derramó toda su sangre para comprarnos. Fue gran precio. Y nos compró. Por medio de su sangre nos justificó y nos redimió. Y damos gracias a Dios. Es tan preciosa la palabra de Dios que aún falta muchísimo para describir todo lo que Jesús hizo en ese Via Crucis, en todo lo que Él hizo, en esa pasión. Si tú has visto la película La Pasión de Cristo, se queda corta. A Jesús lo crucificaron desnudo. Era una sola llaga. No es como te lo ponen, no está bonito, no, está deformado, dice Isaías. Era un monstruo Jesús, de la golpiza que le dieron, de cómo le jalaron el cabello, su barba, de cómo le escupieron. No era un simple escupitajo, sino que era un esputo. ¿Sabes lo que es un esputo? Un esputo es algo que viene desde dentro de los pulmones. Y le escupieron su rostro. Se humilló a sí mismo por ti y por mí. Y damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él vino a servirte. Él vino a servirme a mí, no a ser servido. Y así debemos de pensar tú y yo, de servir a nuestro prójimo. Porque si tenemos la mente de Jesús, si tenemos ese yelmo de salvación, si estamos pensando como Él, tú y yo debemos servir a nuestro prójimo. Amarnos a nosotros, a cada uno de ellos. La verdad es que el Señor entregó todo en la cruz del Calvario. Solamente una persona que está poseída no puede ver todas estas cosas. No puede ver a Jesús dando su vida. Una persona que no tiene corazón, una persona que está cauterizada su mente, no puede ver el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dice que su corazón se hizo como cera, se derritió como cera, dice el Salmo. ¿Qué significa eso? Que el pecado estaba siendo cargado de todo el mundo en la cruz del Calvario sobre Jesús. Damos gracias a Dios. Y cuando Jesús dijo, consumado es, en ese momento Él paga por ti y por mí. Damos gracias. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por haberlo levantado de entre los muertos al tercer día con poder. Y ahora está a tu diestra, esperando el momento, Señor, en el cual tú digas, este es el tiempo en el cual hay que ir por la iglesia. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos y estamos confiados de todo lo que hiciste por nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y aún así nos quedamos cortos de palabras, Señor, para poder agradecerte ese inmenso sacrificio y habernos justificado, Señor. Solamente te pedimos, Señor, que sigas obrando a través de nosotros para poder llevar este evangelio, para poder dar testimonio de ti y que nos des más fuerza, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué preciosa es la palabra de Dios. Señor, es precioso, hermoso.
Si tú en este momento estás viendo al Señor, viendo a Jesús en todo lo que hizo por ti, y tú quieres recibirle en tu corazón, solamente habla con Él. Dile que lo necesitas, dile que no puedes seguir más sin Él. Dile que te transforme, dile que te haga una persona nueva, dile que seas diferente. Solamente por medio de Jesús podemos nacer de nuevo. Podemos nacer de nuevo. Solamente por medio de Él. Habla con Él. Dilo con todo tu corazón, porque si tú lo confiesas con tu boca y crees con todo tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente platica con Él, porque recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que lo envió. Y si tú crees en Él, con todo tu corazón, si tú crees que lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario es suficiente, vas a ser salvo, vas a obtener la vida eterna. Y no hay nada que tú puedas hacer, nada, más que recibirle. Y damos gracias. Dios te bendiga.